Así que comenzaremos hoy con algunas presentaciones del equipo docente. Ese soy yo, Anand. Soy un estudiante de doctorado de 4 años en Ciencias de la Computación. Trabajo con el profesor Andrew en aprendizaje automático y en su aplicación a diferentes problemas, principalmente en el ámbito de la atención sanitaria. También contamos con un maravilloso equipo de asistentes docentes. Te reunirás con el resto durante el trimestre, el horario de oficina y demás. Ruido está bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este curso? ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Entonces, al final del curso, queremos que sea un experto en aprendizaje automático, lo que significa que comprenderá los aspectos internos de cómo funcionan los algoritmos de aprendizaje automático. No solo usarlos, sino comprender lo que sucede dentro de los algoritmos. Ese es el principal, yo diría que el objetivo número 1 de este curso. El objetivo número 2 es permitirle crear aplicaciones de aprendizaje automático, lo que significa tener una buena comprensión de qué algoritmos usar en qué escenarios. ¿Cómo decides si un problema determinado es un buen problema de aprendizaje automático? No todos los problemas son buenos problemas de aprendizaje automático. Y una vez que sabes que un problema es un buen problema de aprendizaje automático, ¿cómo lo tratas como un problema de aprendizaje supervisado o un problema de aprendizaje no supervisado? Pasaremos por todas esas cosas, ¿verdad? Y el tercer objetivo también es permitirle comenzar a realizar investigaciones sobre aprendizaje automático, lo que significa familiarizarlo con muchos de los términos y conceptos que encontrará si elige y lee un artículo de investigación sobre aprendizaje automático. Así que esos son los tres objetivos principales para este curso. Requisitos previos. Entonces, el aprendizaje automático es en parte matemático y en parte informática en el sentido que requiere, es realmente la culminación tanto de la informática como de la estadística. Así que necesitarás tener principios básicos de informática. Necesitas conocerlos. Por ejemplo, necesitas saber qué es la notación o grande, ¿verdad? Necesitas entender qué es, ya sabes, qué es computación versus qué es memoria, ya sabes, principios básicos de la informática. Deberá sentirse cómodo escribiendo programas no triviales con Python y NumPy. Sería fantástico si se sintiera cómodo con la recursividad. Ya sabes, algunas de esas, algunas de las ideas de la recursividad serán útiles cuando estés traduciendo algoritmos a métodos del núcleo. Ya sabes, entraremos en detalles sobre ellos más adelante. Entonces, ya sabes, asumiremos que todos ustedes se sienten cómodos escribiendo programas, especialmente en Python, o al menos están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para aprenderlo. El otro gran requisito previo es la probabilidad. Deberías haber tomado algún tipo de curso de probabilidad en tu, ya sabes, historia académica hasta ahora. Entonces, conceptos como variables aleatorias y distribuciones deberían ser, ya sabes cómo deberías sentirte bastante cómodo con ellos. Deberías saber cuál es la diferencia entre una variable aleatoria y una distribución, ya sabes, hay cosas distintas que ya deberías saber es, ¿qué son? Ya sabes, cosas como las expectativas. Usaremos todos estos conceptos de manera muy liberal durante todo el trimestre. El último requisito previo es álgebra lineal y cálculo multivariado. Así que ya deberías sentirte cómodo con cosas como gradientes y arpilleras. No deberías verlos por primera vez. Deberías sentirte cómodo con estos conceptos. Y ya sabes, cosas como valor propio, vector propio, también. Ruido entonces, ¿qué pasa con el código de honor?
Por lo tanto, se le recomienda encarecidamente que forme grupos de estudio. De hecho, diría que formar grupos de estudio es un paso clave para tener éxito en este curso. Especialmente si no se siente tan cómodo con los requisitos previos, forme grupos de estudio y, ya sabe, trabajen juntos en grupos de estudio. Sin embargo, aún deberías escribir tus tareas y escribir tu código de forma independiente, ¿verdad? Así que está bien discutir y, ya sabes, cómo trabajar juntos en soluciones. Y una vez que hayan terminado con su reunión de grupo de estudio, dejen a un lado todo el material que usaron durante el grupo de estudio e independientemente, desde cero, ya saben, escriban sus tareas ustedes mismos con sus propias palabras. Por favor, no hagas referencia a, ya sabes, el material que usaste en tu sesión de grupo de estudio mientras escribías, escribías tus tareas, ¿verdad? Otra nota importante es que es una violación del código de honor referirse a tareas y soluciones de años anteriores, ya sean las soluciones oficiales publicadas por este curso o soluciones escritas por otros estudiantes en YouTube o donde sea. Así que va en contra del código de honor hacer referencia a soluciones del pasado. Y nos tomamos muy en serio el código de honor. Y, aunque, ya sabes, no buscaremos activamente violaciones del código de honor, confiamos en que las seguirás. En la estructura del curso hay 3 tareas. Cada tarea durará aproximadamente 2 semanas, y cada tarea contará para aproximadamente el 20% de tu calificación final. Y habrá un examen final. Será un examen final para llevar a casa. La razón por la que es para llevar a casa es porque necesitarás una computadora. Haz tu examen final. Habrá algo de código, más detalles sobre eso, y ya sabes cómo hacia el final del trimestre. Pero será un examen final para llevar a casa. Muy probablemente un examen final para llevar a casa de 24 horas. Aún no hemos decidido cuál es el comienzo exacto, cuándo comenzará el examen, pero será un examen final durante los exámenes finales. Logística. Así que el sitio web del curso está activo. Es CS229. Stanford. Edu. En la web del curso tenemos los calendarios de horarios de oficina, los calendarios del curso. Hay 2 calendarios ahí arriba. Uno es para todas las horas de oficina, cuando cada asistente técnico mantiene su horario de oficina y dónde exactamente. Y las fechas límite son parte del calendario del curso. Podemos echar un vistazo rápido al sitio web del curso. De todos modos, aquí no se abre. De todos modos, entonces, sí. Puedes consultar la web del curso. En el sitio web del curso hay 3 botones grandes tan pronto como los abres, ya sabes. Un botón 1 se llama Plan de Estudios. Déjame ver si puedo, ahí lo tienes. Bueno. Entonces tienes 3 botones grandes, el programa de estudios, el enlace a Piazza y, los calendarios. Entonces, en los calendarios hay 2 calendarios. El primero es el horario de oficina. Puedes hacer clic en esto y agregarlo a tu calendario de Google si así lo deseas. Pero el horario de oficina exacto de cada asistente técnico está disponible. Y si te desplazas más hacia abajo, verás el calendario del curso. Básicamente estamos en esta conferencia ahora mismo. Y ruido encontrarás detalles sobre cuándo sale cada conjunto de piezas, cuándo vence cada conjunto de piezas. Todas las fechas límite están en el calendario del curso. Entonces, si lo desea, podría agregar esto a su calendario personal para realizar un seguimiento de los plazos. Y luego tenemos la página del programa de estudios. Entonces, en la página del programa de estudios, tenemos una colección de temas que, probablemente no cubrirás todos,
pero cubriremos un subconjunto bastante grande de estos temas. Y más abajo, aquí habrá una conferencia por conferencia de lo que cubriremos en cada conferencia con las correspondientes diapositivas o, ya sabes, notas correspondientes a esa conferencia. Sí. Y la página del programa de estudios se actualizará durante el trimestre dependiendo de cuál sea el progreso real que hagamos, ¿de acuerdo? Y el foro de Piazza. Entonces todos ustedes ya deberían haber recibido una invitación a Piazza. De lo contrario, haga clic en el enlace de Piazza e inscríbase de inmediato. Piazza es probablemente la plataforma más importante para el curso en términos de logística, porque todos los anuncios se harán en Piazza, las tareas se publicarán en Piazza y, ya sabes, todo lo que necesites saber en términos de, ya sabes, la logística del examen final. Todos esos detalles serán anunciados en Piazza. Así que por favor regístrate en Piazza y, ya sabes, y monitorízalo. Gradoscopio. Todas las presentaciones se realizarán en Gradescope. Si tú, no has usado GRAD antes, ya sabes, dedica unos minutos para familiarizarte con él. Usted cargará las tareas directamente en Gradescope y las calificaremos en Gradescope. Nuevamente, para Gradescope, ya deberías haber recibido invitaciones. Si no has recibido tu invitación de Gradescope, ya sabes, crea una publicación privada en Piazza. Entonces, en términos de cualquier pregunta que tenga durante el trimestre, su primer destino será Piazza. Si se trata de alguna pregunta relacionada con el contenido del curso, sobre la logística del curso, cree una pregunta en Piazza. Es muy probable que otros ya hayan creado una pregunta similar. Así que puedes, si sabes la respuesta, ayudarlos o si no encuentras la pregunta publicada allí. Si es una pregunta que es específica para ti en el sentido, por ejemplo, si no puedes, ya sabes, entregar una tarea a tiempo y lo sabes desde el principio y quieres una extensión, cosas que son específico para ti, o si tienes una cata de la OAE, crea una publicación privada en Piazza, ya sabes, cosas que no quieres que el resto de la clase escuche. Si hay cosas que quieres, si hay cosas incluso más allá de eso que quieres, digamos por ejemplo, solo házmelo saber, y ni siquiera avisarle al solo envíeme un correo electrónico directamente con la palabra CS229 en el asunto. Eso es sobre la logística. ¿Alguna pregunta sobre la logística? Lo tomaré como un no. Bien, sigamos adelante. Está bien. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Entonces, el término aprendizaje automático fue acuñado por Arthur Samuel en 1959. Y uno de los primeros programas que hizo que la gente se interesara en el aprendizaje automático fue un programa de juego de damas escrito por Arthur Samuel. Entonces era un programa, probablemente la mayoría de ustedes saben qué es Checkers. Ese es un juego de dos personas. Hay un tablero de damas que parece un tablero de ajedrez y tiene peones blancos y negros. Tiene ciertas reglas. Así que Arthur Samuel escribió un programa unos años antes de 1959 y se hizo popular en 1959, donde el programa aprendería a jugar contra sí mismo sin ningún tipo de estrategia explícitamente programada en él. Bien, aprendió a jugar contra sí mismo y mejoró su rendimiento a medida que experimentaba más y más juegos contra sí mismo. Bien, con el tiempo, aprendió a jugar a las damas mejor que, ya sabes, el propio Arthur Samuel. No sé qué tan buen jugador era al principio, pero se volvió bastante bueno jugando solo. No había ninguna estrategia codificada por Arthur Samuel en el programa. Solo a través de experiencias,
el programa aprendió a jugar mejor. Y ese fue el evento que despertó un interés generalizado en el aprendizaje automático. Una definición más común de Tom Mitchell, profesor de CMU, es que el aprendizaje automático es el estudio de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente a través de la experiencia. Ahora, experiencia es un término vago. ¿Qué entendemos por experiencia? La mayoría de las veces, por experiencia, nos referimos a datos anteriores, como ejemplos del pasado, donde el algoritmo de aprendizaje automático en sí es un algoritmo de plantilla muy genérico. No lo haces, y simplemente alimentas los datos del algoritmo del pasado, lo que llamas datos de entrenamiento, y el algoritmo analiza los datos que se le proporcionan. Y usted, buscando patrones en los datos, el algoritmo mejora su rendimiento en cualquier tarea para la que esté diseñado para operar. Entonces, la clave aquí son los datos o la experiencia del pasado que distinguen el aprendizaje automático de otros campos. Bien, el aprendizaje automático también está relacionado con el campo de la inteligencia artificial. Entonces, IA es un término mucho más amplio y vemos que los términos IA y aprendizaje automático se combinan muchas veces, ya sabes, especialmente en las noticias y los medios. Pero estrictamente, si nos fijamos en las definiciones de IA, y la definición de aprendizaje automático, el aprendizaje automático es un subconjunto de la IA, ¿verdad? La IA es un campo mucho más amplio. La IA se trata de crear programas, donde los programas operan al nivel de desempeño de, digamos, un ser humano, por ejemplo. Nuevamente, esa es una definición muy vaga de IA, ¿verdad? Entonces, la IA es una definición más amplia y trata con algoritmos que funcionan a un nivel cognitivo, similar a un ser humano. El aprendizaje automático es un enfoque sobre cómo implementar dichos programas. Por ejemplo, podría implementar un programa de IA que no analice ningún tipo de datos de entrenamiento. Simplemente usas tu inteligencia y escribes, ya sabes, un programa muy inteligente que funciona muy bien y se comporta como, ya sabes, al nivel de un humano en términos de rendimiento, y eso sigue siendo IA. Punto, pero eso no es aprendizaje automático. En el aprendizaje automático, los datos son la clave. Miras datos pasados, los usas como un conjunto de entrenamiento o construyes un simulador a partir del cual tu programa puede, generar experiencia al interactuar con su entorno. Y ese programa que analiza datos o que busca, ya sabes, que adquiere experiencia en algún tipo de simulador, mejora su rendimiento con el tiempo. Eso es aprendizaje automático. Esa es una forma de hacer que sus programas sean inteligentes, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de la atención reciente en inteligencia artificial se debe al aprendizaje automático, ¿verdad? La inteligencia artificial existe desde hace un tiempo. El aprendizaje automático existe desde hace un tiempo. Pero algunos de los avances recientes en el aprendizaje automático han hecho que el aprendizaje automático sea un gran éxito. Y por lo tanto, el interés en la inteligencia artificial se ha revitalizado nuevamente. E incluso dentro del aprendizaje automático, existe un tipo específico de llamada automática llamado aprendizaje profundo, que en realidad ha visto los mayores avances recientemente. Así que es bueno tener esta imagen clara de la IA, que es un campo mucho más amplio, que trata con programas que operan en un nivel cognitivo similar al de un ser humano. Bien, no es así. La IA no le dice cómo implementar dichos programas. Dentro de la IA, el aprendizaje automático es un subcampo que prescribe una forma de implementar dichos programas. Básicamente, se trata de mirar ejemplos anteriores y aprender de los ejemplos.
E incluso dentro del aprendizaje automático, hay un subcampo del aprendizaje automático llamado aprendizaje profundo, que utiliza algo llamado redes neuronales, que veremos más adelante en el curso. Y ese es el campo que ha progresado mucho en los últimos 5 a 10 años. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de donde el aprendizaje automático ha avanzado mucho. Entonces, la visión por computadora y el reconocimiento de imágenes, este es un campo que probablemente ha experimentado el mayor progreso en los últimos años. Existe un conjunto de datos famoso llamado ImageNet, un conjunto de datos de visión por computadora. Y hay un tipo de modelo llamado una red neuronal convolucional, que en conjunto, ya sabes, revolucionó más o menos la visión por computadora. Y todo esto es reciente, ya sabes, ya sabes, después de 2012 y 2015, ya sabes, en la última década. Y también ha mejorado significativamente la conducción autónoma donde, ya sabes, se utilizan técnicas de aprendizaje automático para detectar dónde están los peatones, dónde está la señal de alto, dónde están los semáforos. Y ese ya sabes, es un componente clave para la conducción autónoma. El aprendizaje automático también ha mejorado significativamente el reconocimiento de voz. Y cosas como, ya sabes, ha hecho posible cosas como asistencia de voz como, ya sabes, como Apple Siri, el asistente de Google, etc. Traducción de idiomas. Entonces, Google Translate ahora usa aprendizaje automático por lo que sabemos, por lo que nos dice Google, que usa aprendizaje profundo. Y de hecho, también hubo un artículo de Facebook, creo que el año pasado, que hace traducción no supervisada, lo que significa simplemente darle un corpus de, ya sabes, un montón de, ya sabes, INGLS de oraciones en inglés y documentos en inglés, y simplemente darle un montón de, por ejemplo, documentos franceses. Y con solo mirarlos donde estaba al algoritmo nunca se le dijo que es una declaración coincidente en inglés y francés, pero con solo mirar dos corpus diferentes, aprendió a, traducir oraciones de un idioma a otro. Y de manera similar con Google Translate, tenían tenían este documento hace unos años donde, construyeron, un modelo único que podía traducir desde varios pares de idiomas. Y ese modelo aprendió automáticamente a traducir a partir de nuevos pares para los que nunca antes había visto un ejemplo de entrenamiento. Aunque, esos son ejemplos de traducción de idiomas, ya sabes, un campo muy apasionante. También se están produciendo muchos avances en el aprendizaje por refuerzo, o el aprendizaje por refuerzo profundo. Y la mayor parte del progreso se ha producido en los juegos, como, por ejemplo, DeepMind en los últimos años. Construyeron, modelos de aprendizaje por refuerzo que podrían jugar juegos de Atari al nivel de los humanos. Así que alimentas el modelo, los píxeles de la pantalla de un juego de Atari. Y con solo mirar los píxeles de cómo se ve el juego, el agente controlará diferentes acciones y el agente aprendió a jugar juegos de Atari a un nivel sobrehumano en todo un mundo completo, ya sabes, en 30, 40 juegos. Y también al pago. Hasta hace muy poco, el Go era otro juego de mesa. Y en general se consideraba que era extremadamente difícil de jugar porque se necesita mucha estrategia, mucha planificación. Y después de que el ajedrez fuera conquistado por programas de computadora en los años 80 y alrededor de los 80, el Go era entonces, ya sabes, considerado como, ya sabes, el próximo gran juego de mesa que es realmente difícil de superar. Y, ya sabes, al pago, de nuevo, ya sabes, fue, construido por Google nuevamente, ya sabes,
que juega, mejor que los mejores jugadores de Go del mundo. Esos son algunos de los avances recientes y algunos avances del curso, lo que haremos durante este trimestre. Así que veremos diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado, algoritmos de aprendizaje profundo no supervisados, algo de teoría del aprendizaje y algo de aprendizaje por refuerzo. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo se dedicará a temas supervisados y no supervisados y una buena cantidad a la teoría del aprendizaje, y tal vez un poco a la teoría del aprendizaje por refuerzo. Entonces, en el aprendizaje supervisado, veremos los problemas y los clasificaremos como, ya sabes, problemas de regresión versus problemas de clasificación. ¿Qué son los problemas de regresión? Cuando el resultado de su máquina es algún tipo de resultado con valor real. Por ejemplo, si estás tratando de predecir la velocidad del viento mañana ya sabes, en Stanford y vas a construir un modelo de aprendizaje automático para predecir la velocidad del viento, basado en el de hoy, las condiciones climáticas como entrada, la salida será un número con valor real, algunos, ya sabes, kilómetros por hora o millas por hora. Entonces ese es un número con valor real. Entonces ese es, por ejemplo, un modelo de regresión. Modelo de clasificación. Por ejemplo, si la salida es binaria o algún tipo de clase, lloverá mañana. ¿Sí o no? Bien. Ese es un problema de clasificación. Dadas las condiciones actuales. Si quieres predecir, ya sabes, si va a llover mañana, la respuesta es sí o no. Y, puedes, clasificar los algoritmos de aprendizaje automático en muchas dimensiones diferentes como generativos versus discriminativos, probabilísticos versus no probabilísticos. Entonces, cualquier algoritmo de aprendizaje automático determinado, puede colocarlo en este hipercubo de todas estas dimensiones. Dando un paso atrás, ¿qué es el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado es un tipo de aprendizaje automático, una técnica en la que los datos de entrenamiento que tienes vienen en pares. Cada par tiene una entrada y una salida, ¿verdad? Una entrada es lo que se introduce en el algoritmo de aprendizaje automático, y la salida es lo que el algoritmo de aprendizaje automático debería generar, ¿verdad? Entonces, y eso se llama supervisión, porque para cada ejemplo le estás diciendo al algoritmo cuál es el resultado correcto. Así que ahí es donde entra en juego la supervisión. En el aprendizaje no supervisado, algoritmos, le das al algoritmo algunos datos. No hay supervisión explícita y simplemente le pide que busque patrones o estructuras interesantes en los datos. Y el resultado de su algoritmo es esa estructura interesante o, ya sabe, el patrón interesante. Y de nuevo, clasificamos los algoritmos de aprendizaje no supervisado como aquellos que buscan grupos versus aquellos que buscan subespacios, ya sabes. Está bien si no entiendes completamente estos términos ahora, solo te estoy dando una idea de lo que está por venir, ya sabes, en el resto del trimestre. Y el aprendizaje profundo es lo que comúnmente también se llama aprendizaje de representación, donde, el aprendizaje profundo puede conectarse. Puedes ver el aprendizaje profundo en un entorno supervisado, en un entorno no supervisado, en un entorno de refuerzo, donde estás tratando de aprender representaciones de tus datos. Mientras que en los enfoques que no son de aprendizaje profundo, se ingresa manualmente cuál es la representación correcta para el supervisor en un algoritmo de aprendizaje por refuerzo del supervisor. Mientras que con el aprendizaje profundo, estás dejando que el algoritmo mismo aprenda la representación junto con la tarea final. Y luego,
cubriremos la teoría del aprendizaje, conceptos súper importantes de, ya sabes, la descomposición SSGVARIANZ y el equilibrio SSGVARIANZ, la generalización y la convergencia uniforme. ¿Por qué esperamos que un modelo que fue entrenado en este conjunto de entrenamiento funcione, ya sabes, con cualquier nivel de precisión cuando comienzas a usarlo en el mundo, cuando lo pones en producción porque lo entrenas en este tema específico? Conjunto de entrenamiento. Ahora bien, ¿por qué espera que este modelo funcione bien en el mundo real? Ya sabes, preguntas como esa las responderemos, en teoría del aprendizaje. Y esa es probablemente la teoría del aprendizaje, es probablemente la parte del curso que hace que este curso sea interesante, en el sentido de que aprendes principios que son comunes a los algoritmos de aprendizaje, ya sabes, comunes, a través de algoritmos de aprendizaje que aún no se han inventado, ¿verdad? Ya sabes, los principios fundamentales de por qué funciona el aprendizaje automático. Y luego también dedicaremos algo de tiempo al aprendizaje por refuerzo, aunque no mucho. Entonces, aquí hay un ejemplo de aprendizaje supervisado, algoritmo, clasificación de imágenes. Estos son ejemplos, algunas imágenes de dígitos escritos a mano. Esto proviene de un conjunto de datos muy famoso llamado MNIST, donde la entrada es un conjunto de píxeles. No, creo que esto es, 24 por 24 píxeles más o menos, alguna resolución como esa. Y son imágenes en blanco y negro. De hecho, son imágenes en escala de grises, donde tienes el valor de píxel en cada ubicación, alimentas el conjunto de píxeles, como entrada a algún algoritmo de aprendizaje. Y la salida del algoritmo de aprendizaje será, uno de los dígitos del 1 al 9, o del 0 al 9, ¿de acuerdo? Tiene 10, ese es un problema de clasificación de clases múltiples. Entonces el resultado es una clasificación pero no binaria. Es un entre 10 clases. Y quieres aprender un modelo de aprendizaje automático dado estos datos de entrenamiento, QE es capaz de que es capaz de predecir cuál es el dígito escrito a mano, para dígitos que no ha visto antes. De hecho, trabajarás en este conjunto de datos e implementarás una red neuronal para construir una escritura a mano, a, clasificación de dígitos en uno de tus tareas escolares. Bueno, tan sin supervisión. Aquí hay un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Entonces, en este ejemplo, es lo que comúnmente se conoce como el problema del cóctel. Entonces, imagina que hay n oradores. En este caso, supongamos que hay dos oradores que están en un cóctel, solo ellos dos. Y hay dos micrófonos que están colocados en la sala en, ya sabes, algunas, ubicaciones específicas. Ruido ahora, los dos micrófonos están grabando lo que los dos oradores están hablando, y cada una de las grabaciones es una mezcla de lo que los dos oradores están diciendo, ¿de acuerdo? Y la tarea aquí ahora es tomar estos dos clips de audio, cada uno de ellos tiene una mezcla diferente de los dos parlantes, ruido, y se espera que el algoritmo de aprendizaje automático genere dos formas de onda diferentes donde la fuente y las voces están separadas, ¿verdad? Entonces, todo lo que estás introduciendo en el algoritmo son solo dos clips. No estás diciendo, ya sabes, no hay ningún tipo de supervisión que diga, ya sabes, la voz del hablante 1 suena así o la voz del hablante 2 suena así. No hay supervisión alguna, simplemente le estás alimentando dos clips donde los clips tienen audio mezclado de dos altavoces diferentes y las salidas del modelo, sus voces separadas.
Entonces veamos si el audio funciona aquí. Un extranjero superpositivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Es decir, ya sabes, de un micrófono había dos parlantes. Extranjero soplapado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Eso es de otro micrófono. Probablemente el sonido de uno de los parlantes era un poco más fuerte y el del segundo, o viceversa. Y cuando los separas, extranjero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Entonces todo lo que le diste al algoritmo fueron estos dos clips de audio y nada más, ¿verdad? Solo dos archivos de onda y ya sabes, analiza las formas de onda de audio en busca de estructuras, y es capaz de separar las voces sin supervisión alguna. Y también harás uno de estos en tus tareas. No serán dos, sino en realidad, un conjunto de 5 clips de audio que se mezclan y te dan 5 archivos de audio diferentes. E implementará el algoritmo ICA que cubriremos en el curso y separará el audio en 5 clips distintos. Ruido y finalmente, aprendizaje por refuerzo. Así que aquí hay un ejemplo de aprendizaje por refuerzo, donde el objetivo del algoritmo es controlar lo que se llama lo que comúnmente se llama péndulo invertido o poste de carro. Así que imagina que tienes un palo y estás tratando de equilibrarlo en tu mano, un palo vertical en tu mano, ya sabes. Y estamos tratando de controlar este agente de postes para mantener bien equilibrado el palo que está colocado sobre él, ¿verdad? Entonces, cuando comienzas un algoritmo de aprendizaje desde cero, entonces, este es un episodio, entonces cada prueba, es un episodio. Cuando una vez que cae el palo, comienzas el siguiente episodio. Y por ejemplo, este es el episodio cero, está cayendo, cayendo, cayendo. Ahora es el episodio 1, cayendo de nuevo. Episodio 2, se cayó. Episodio 3, se cayó. Y tú, entrenas este algoritmo, continúas probándolo durante más episodios y, eventualmente, mejorará. Detuve el algoritmo PARA para STU, me detuve allí alrededor de un 3.0 ISH. Pero si lo dejas continuar, aprenderá a equilibrar el poste del carro durante, ya sabes, un tiempo potencialmente indefinido. Ahí tienes. Ups. Oh, no, creo que se cae de la mesa o algo así. De todos modos, nuevamente, esto también estará en tu tarea. Vas a escribir un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que aprenderá en un simulador como este a equilibrar un palo sobre un poste de carro. Sí, pregunta. Sí, solo por curiosidad por el ejemplo anterior que diste, es necesario que tengas tantos clips como parlantes. Entonces la pregunta es, para aquellos que están viendo la conferencia en línea, ¿es necesario tener tantos clips de audio como oradores? Sí, eso es exactamente correcto. Necesita tantos clips de audio como, la cantidad de parlantes. Bien, eso es todo para la introducción. Entonces, durante el resto del día, estaremos así que durante el resto del día cubriremos haciendo un repaso de álgebra lineal, en caso de que, ya sabes, haya pasado un tiempo desde que tomaste álgebra lineal para repasarlo y familiarizarlo con los conceptos que son más importantes para este curso. Y en la próxima clase, haremos cubriendo cálculo matricial y algo de probabilidad y estadística. Y a partir de, ya sabes, en adelante, entraremos en modelos reales de aprendizaje automático. Sí, pregunta. Dijiste que trabajando en el aprendizaje no supervisado, intentas encontrar las estructuras. Inaudible sí. Entonces, la pregunta era
En el aprendizaje no supervisado simplemente te dan un conjunto de datos y te preguntan, ya sabes, cómo encontrar estructuras en los datos, y también hablé de un ejemplo con la traducción de idiomas en el que a un modelo se le acaban de dar asignaciones de lenguaje no emparejadas y aún así aprendió cómo mapearse entre sí. La respuesta a eso es un poco técnica. Vamos a desconectarlo. Ya sabes, después de la conferencia, ven y podemos hablar de eso. Está bien. Así que voy a asumir que todos ustedes están familiarizados con algunos conceptos básicos del álgebra lineal en el sentido de que todos saben qué es una matriz, saben qué es un vector y saben qué pueden hacer con vectores y matrices. Entonces los revisaremos, pero también asumiré cierta familiaridad con todos ustedes. Primero que nada, algo de notación. Entonces, ¿qué es un vector? Bien, entonces, para los propósitos de este curso, asumirás que un vector dado, llamémoslo v, es un elemento de R caret d. Ahora, que asegurémonos de que todos entendamos qué significa esto, ¿verdad? Esto significa un elemento de, ya sabes, la teoría de conjuntos. Entonces V es un vector, es un elemento de este conjunto, y este conjunto es un espacio real de dimensional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un espacio real de dimensión d? Así que esta es, imagina que esta es la línea real, y esta es X, y Z. Entonces este es un ejemplo. Esto es R caret 3 porque hay tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, un vector es un elemento de un espacio real de dimensional, y los vectores son cuando decimos que es un elemento, significa que es un punto que vive en este espacio real de dimensional, Este vector también se puede representar como v subrayado 1, v subrayado 2, v subrayado d. Generalmente escribimos un vector generalmente se considera un vector de columna. Lo escribimos como una columna en este curso. También puedes escribir un vector de fila como v caret transpor, v subrayado 1, v subrayado d, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan estos números? Estos números son básicamente las coordenadas de este punto, ¿verdad? Entonces esto es v subrayado 1, esta longitud, y esta longitud es Tal vez debería escribirlo aquí, v subrayado 1, v subrayado 2, v subrayado 3, ¿verdad? Y este punto de aquí es SV. Está bien. De manera similar, también tenemos una matriz. Entonces escribimos las matrices como, llamémoslas letra A. Entonces, generalmente las matrices tienen. Usamos letras mayúsculas, para los vectores usamos letras minúsculas. Déjame decir que es parte de R caret m asterisco n. Está bien. Puedes interpretar a una matriz como un elemento que vive en un espacio real de m por n dimensiones. ¿Qué significa eso realmente, verdad? Entonces puedes pensar en eso como ruido. Entonces una matriz es una cuadrícula de números, números con valores reales para el propósito de este curso. A lo largo del curso, casi nunca tratamos con números complejos, así que serán solo números reales. Piense en ello como una cuadrícula de m por n de números reales, y esa es una matriz. Puedes interpretar esto como n vectores de columna de m dimensión cada uno, ¿verdad? O puedes pensar en ello como m vectores de fila de n dimensiones cada uno, ¿verdad? Hay una matriz especial llamada matriz identidad, que es una a lo largo de la diagonal y cero en el resto. Simplemente escribo un cero grande para indicar que, todas las celdas individuales son cero. También puede tener una matriz diagonal donde una matriz diagonal es aquella en la que todas las celdas, excepto la diagonal,
son cero y estos pueden tener cualquier valor. Hay algo llamado matriz simétrica. Ruido una matriz simétrica donde A es igual a caret TRANSPUSTA. ¿Qué es la transposición? Cambio de filas y columnas. Exactamente. Entonces, una transpuesta de una matriz U, en este caso, toma la primera fila, lo siento, la primera columna, y trátala como la fila de la transpuesta, y toma la segunda fila, la segunda columna, y convertirla en la segunda fila y así sucesivamente, ¿verdad? La propiedad que satisface la transpuesta es que A subrayado y J es igual a caret TRANSPOS subrayado JI. Aquí, I y J son, fila y columna, índices de una matriz dada, por lo que cuando la transpones, el número de filas se convierte en el número de columna y el número de columna se convierte en la fila. Número. La traza de una matriz es la suma de la diagonal de esa matriz. Entonces toma una matriz cuadrada y suma las diagonales, y esa es la traza. Ruido. Veamos algunas operaciones básicas que puedes hacer con vectores. Entonces, si tienes dos vectores, puedes combinarlos de dos maneras diferentes, ¿verdad? Entonces el primero se llama producto interno. Primero esto, entonces operaciones VCTOR. Dados dos vectores, ¿qué puedes hacer con ellos? Entonces el primero es el producto interno. Y, técnicamente, el producto interno y el producto escalar son conceptos distintos, pero en este curso serán lo mismo, así que, el producto escalar. Entonces, una forma de pensar en el producto interno es, si tienes dos vectores, x, y ambos en R caret D. Entonces, para realizar el producto interno, los dos vectores tienen que ser de la misma dimensión, por ejemplo D, y el producto interno es la suma de y es igual a una de x subrayado y, ¿de acuerdo? Y esto también se escribe como x caret TRANSPONRI. Entonces esta es la representación matemática del producto escalar. También podrías pensar en esto como esto. Piensas en un vector escrito como un vector fila, otro vector escrito como un vector columna, los dos tienen que tener la misma dimensión, y cuando realizas el producto interno, obtienes un escalar, ¿verdad? Introduce dos vectores, la salida es un solo número. Bien, has perdido, los ángulos o la orientación de los vectores una vez que realizas un producto interno. Está bien. La otra operación que puedes hacer con dos vectores es la cualquiera. Puedes hacer el producto cruzado. El producto cruzado, sin embargo, no es muy interesante para nosotros. También tienes algo llamado producto exterior, ¿verdad? Entonces el producto cruzado y el producto exterior son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, en el producto cruzado, te dan dos vectores y encuentras un nuevo vector que es perpendicular al plano en el que están los dos vectores, pero aquí vamos a hablar del producto exterior. Ruido. Entonces tienes el producto interno y tienes el producto externo. Entonces, en el producto exterior, puedes tener x en, llamémoslo R subrayado D y en R subrayado P, ¿verdad? Entonces, para el producto exterior, los dos vectores no necesitan tener la misma dimensión, ¿verdad? Pero el producto interior tiene que tener la misma dimensión. Y, matemáticamente, escribimos el producto exterior como x, y transpuesto, ¿verdad? También podría tener un producto externo diferente que sea y, x transpuesto. En este caso, x transpone y transpone x para el producto interno era el mismo. Entonces, ya sabes, podrías cambiar el orden. Pero para los productos exteriores, si cambias el orden, obtienes algo que es un poco diferente. La forma de pensar en el producto exterior, al menos, gráficamente es algo como esto.
Bueno. Bien. Entonces piense en el vector 1, vector 2. Entonces tenemos un vector de columna y un vector de fila, ¿verdad? Entonces en este caso, esto es de dimensión y esto es de dimensión, ¿verdad? Entonces, con el producto interno, tomamos un vector fila, un vector columna y lo convertimos en un escalar, ¿verdad? Pero con un producto externo, lo que hacemos es tomar todos y cada uno de los posibles pares de elementos del vector fila y del vector columna. Por ejemplo, tome el primer elemento del vector columna y diga el tercer elemento del vector fila, multiplique esos dos elementos, ¿verdad? Y esa se convierte en la celda de la primera fila y la tercera columna de esta matriz. Entonces tomas dos vectores y construyes una matriz a partir de ellos. Muy bien, elige el ISIM o elemento de este vector, JSIM o elemento de este vector, multiplícalos y eso se convierte en el elemento de la matriz, ¿verdad? Entonces esto, para el producto exterior, no necesitas que los vectores tengan la misma dimensión. Y una matriz que se construye a partir de un vector de fila y un vector de columna también se llama matriz de rango 1, ¿verdad? ¿Por qué se llama rango 1? Porque una forma de verlo es que está formado por un par de vectores de fila y columna, ¿verdad? Entonces eso lo convierte, lo que, también se llama una matriz de rango 1. También podrías, por ejemplo, elegir dos matrices de rango 1 y sumarlas. Entonces, estos juntos le darán una matriz de rango 1, agréguela con otra matriz de rango 1. Bien, entonces, los vectores fila-columna, los vectores columna tienen que ser de la misma dimensión. Los vectores fila tienen que tener la misma dimensión, pero no es necesario que los dos tengan la misma dimensión, ¿verdad? Entonces, si estos dos tienen que ser de dimensión d, estos dos tienen que ser, por ejemplo, de dimensión p. Aquí obtienes una matriz de rango 1, obtienes otra matriz de rango 1. Los sumas por elementos y obtienes otra matriz de rango inaudible. Entonces tomas dos matrices de rango 1 y las sumas. Inaudible. Obtienes una matriz de rango 2. Entonces, si tomas dos matrices de rango 1 y las sumas, puedes obtener una matriz de rango 2. Suponiendo que los vectores son linealmente independientes. Bueno, si los vectores son linealmente independientes, se toman dos matrices de rango 1, se suman y se obtiene una matriz de rango 2. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, sumamos k de ellos, entonces 2? ¿Cuál es el rango de esta matriz? Rango k. Entonces, el rango de esta matriz en realidad será menor o igual que la media de d, p y k. Entonces el rango de la matriz no puede ser mayor que la dimensión más pequeña de la matriz. ¿Está bien? Entonces, al agregar las matrices de rango 1, ya sabes, o linealmente, al agregar las matrices de rango 1 linealmente independientes, estás aumentando el rango de tu matriz resultante, pero solo puedes subir hasta la menor de las dos dimensiones. Sí. Pregunta. ¿Puedes definir el rango, por favor? Sí. Lo haremos, y yo definiré el rango. Por ahora, pensemos en un rango como pensemos en esto como una hoja de papel. Bien, ya sabes, piensa en esto como una matriz y agregas más hojas de papel, estás aumentando el rango de la matriz. Definiremos con precisión cuál es el rango de una matriz en unos minutos. Bien, y con solo mirar una matriz, si solo te dan un montón de números de filas y columnas, es prácticamente imposible saber cuál es el rango de esa matriz. Bien, superficialmente, no puedes decir simplemente mirando una matriz cuál es su rango, ¿verdad? Ese es como una propiedad inherente. Hay, ya sabes, casos simples si te dan una matriz diagonal donde todo es 0 a L o diagonal,
Sí, puedes saber el rango, pero en general, con solo mirar los valores de la matriz, no puedes decir cuál es el rango de matrices. Bien, entonces, esas son operaciones VCTOR VCTOR. Veamos algunas operaciones MATR y ZVCTOR. Bien, entonces, ya sabes, matriz VC entonces, incluso para nuestras operaciones VCTOR, el producto interno y el producto externo. Para el producto interno, tenías que tener ambos vectores de la misma dimensión y obtendrías un escalar. Para un producto externo, podrían ser de diferentes dimensiones y se obtiene una matriz de rango 1, ¿verdad? Ahora, veamos las operaciones MATR y ZVCTOR. Entonces, para operaciones MATR y ZVCTOR, primero consideraremos operaciones en las que tienes una matriz, llamémosla Y vector, llamémosla X, y esto, llamémosla M por N, y esto es n. Punto entonces A pertenece a R subrayado M por N, y X pertenece a R subrayado N. Bien, entonces esto es y entonces A subrayado X ahora tiene dimensión inaudible a más un MMHM. Entonces, ¿qué opinas de esta operación? Entonces, primero puedes pensar en la matriz como un conjunto de filas, ¿verdad? Entonces cada fila tiene n elementos. Bien, y el vector que estás multiplicando es un vector de columna. Y todo lo que estás haciendo es el producto interno, ¿verdad? Tome la primera fila, obtenga el producto interno con la matriz y obtendrá un escalar, ¿verdad? Toma la segunda fila y haz el producto interno, obtendrás otro escalar. Y obtendrás tantos escalares como filas tengas en la matriz, ¿verdad? Regular AXR subrayado M. Puedes escribir esto como M por 1, pero ya sabes cómo asumimos que los vectores son vectores de columna. Entonces, si escribo simplemente, ya sabes, R subrayado M, ya sabes, simplemente asume que ese es un M por un si quieres pensarlo de esa manera. Otra interpretación de MATR y ZVCTOR, multiplicaciones. Es la misma matriz, excepto que vas a pensar en ellas como columnas. Bueno, M por N. Esto es N, entonces esto es A y este es X. Entonces esto tiene solo usaré diferentes símbolos. Supongamos que hay 3 elementos, y está bien, esto tiene 4. Entonces, supongamos que esto tiene 4 elementos, y hay, y estos 4, A es una matriz de M por 4 y estás tratando de calcular AX. La otra interpretación aquí es, déjame usar algunos colores. Entonces aquí hicimos productos internos. Bien, aquí, lo que vamos a hacer es elegir el primer elemento de X, escalar la primera columna de A. Y luego elija el segundo elemento de X, escale la segunda columna de A según ese número. Al escalar, quiero decir, hacer una multiplicación por elementos de este número con todos los elementos aquí, no solo reescalarlo. Y elige el tercer elemento de X, escala la tercera columna. Bien, y luego simplemente, los resumes de esta manera. Así que resuma las versiones escaladas. Está bien. Entonces, access nuevamente, ya sabes, estás resumiendo, vectores de columna de m dimensiones que están escalados por los valores correspondientes en el vector. Y eso te dará, ya sabes. Y ya sea que hagas la operación de esta manera o de esta, siempre terminarás con el mismo lado derecho. Bien. Entonces eso es MATR y ZVCTOR. Y luego tienes MATR y Z, MATR y Z. Ruido entonces, nuevamente, para MATR y Z, MATR y Z, hay, ya sabes, dos interpretaciones de cómo visualizas el producto de dos matrices. Así que supongamos que tienes dos matrices,
matrices M por K multiplicadas por K por N. Entonces es importante que el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda sean iguales, ¿verdad? Y en la interpretación número 1, iremos con la interpretación del producto interno. Entonces tienes m filas de k dimensiones cada una y n columnas de k dimensiones cada una, ¿verdad? Las dimensiones coinciden con la fila y la columna. Entonces, naturalmente, queremos hacer el producto interno, ¿verdad? Ahora, toma cada par de vectores de fila y columna. Entonces eso te da m veces n. Entonces, cualquier vector de fila, cualquier vector de columna realiza el producto interno. Y eso se convierte en el valor de celda de la ISIM a fila y JSIM a columna correspondientes, ¿verdad? Entonces elija, digamos, la segunda fila y la cuarta columna, haga el producto interno, y esa es la segunda fila, cuarta columna de su matriz de salida. Entonces, la multiplicación de matrices, esencialmente, un montón de productos internos que se hacen simultáneamente y en paralelo. También puedes hacer la misma operación, m por k, k por n. Y en este caso, piensa en ellos COM o ruido, ¿verdad? Entonces ahora tenemos k vectores de columna y k vectores de fila, ¿verdad? M y n son diferentes, entonces esto es M de I M N S I O N A L y esto es N de I M N S I O N A L, pero tenemos k de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, elíjalos por pares, no todos los pares posibles, pero elíjalos por pares. Entonces primera fila y primera columna. Lo siento, primera columna y primera fila. Con el producto exterior, obtienes una matriz de rango 1, ¿verdad? Entonces obtienes una matriz de rango 1, entonces esta es la columna 1 de la primera matriz y la fila 1. Además, elige la segunda columna y la segunda fila, la columna 1 y la fila, la columna 2 y la fila 2, ¿verdad? Y agregue k de ellos, entonces la columna k y la fila k. Entonces las columnas provienen de la matriz izquierda y las filas provienen de la matriz derecha. Y los sumas, obtienes otra matriz, ¿verdad? Y la matriz que calcules de esta manera, todas las matrices que calcules de esta manera serán exactamente iguales. Entonces son solo dos interpretaciones diferentes de la misma operación matemática. ¿Ruido alguna pregunta hasta ahora? Sí. Inaudible sí. Entonces, la pregunta es, ¿debería ser esta una matriz de rango 1? Entonces el UH cuando tomas A, R o un vector columna y un vector fila y tomas el producto exterior, esta será una matriz de rango 1, y esta es otra matriz separada de rango 1, y esta es otra matriz de rango 1. Y cuando los sumas, cuando sumas k de ellos, obtienes una matriz de rango potencialmente, ya sabes, mínimo de, ya sabes, m, n y k. Inaudible. Será UHS si las filas y columnas son linealmente independientes, no será el rango 1. Estás aumentando el rango siempre y cuando estés tomando filas y columnas linealmente independientes. Pero no puedes seguir agregando matrices de rango 1, y aumentar tu rango para siempre. Tiene un límite superior que es la menor de las dos dimensiones de la fila o columna. Muy bien, entonces, otra pregunta sobre cuál era el rango. Y antes de llegar a eso, veamos. ¿Por qué necesitamos aprender álgebra lineal para el aprendizaje automático? ¿Por qué el álgebra lineal es relevante para el aprendizaje automático? Entonces, algunas de las situaciones en las que terminaremos usando álgebra lineal hasta, ya sabes, hasta el resto del trimestre, primero representan datos. Entonces, suponiendo un entorno de aprendizaje supervisado, digamos que quieres predecir el precio de la casa y los insumos que te dan son cosas como, ya sabes, la cantidad de baños, la cantidad de dormitorios, ya sabes, el área, etc.
Entonces representarías tus datos de entrenamiento como X, como ya sabes, donde cada fila X es usted. También se llama matriz de diseño, donde cada fila es un ejemplo diferente. Y las columnas corresponden a lo que también llamamos características. Por ejemplo, esto podría ser la casa 1, la casa 2, la casa 3, la casa 4, etc. Y esto podría ser, digamos, número de área de dormitorios, número de baños, etc. Y esto generalmente se llama matriz de diseño, ¿verdad? Entonces, su matriz de diseño X, se representa más convenientemente como una matriz. De manera similar, sus valores de supervisión, los precios reales de esas casas, se representan más convenientemente como un vector, ¿verdad? Entonces, solo para representar tus datos, es conveniente usar conceptos del álgebra lineal como matrices y vectores, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hacer una gran cantidad de manipulación con estos, como, ya sabes, multiplicar esto, ya sabes, x vector con, ya sabes, otro vector de parámetros llamado θ, y así sucesivamente, y así. Entonces, usaremos álgebra lineal para representar nuestros datos y también realizar operaciones con ellos. Otra, situaciones en las que necesitaremos, matrices, serán de probabilidad para representar lo que se llama matrices de covarianza. Mañana cubriremos la probabilidad con usted y repasaremos qué es una matriz de covarianza. Entonces, por ejemplo, las matrices de covarianza generalmente se escriben como, ya sabes, tienden a ser simétricas. Simétrico, significa que la matriz y su transpuesta son iguales, ¿verdad? Y vamos a usar álgebra lineal para cálculo multivariado, ¿verdad? Entonces, cosas como, gradientes y, espero que sepas qué es un gradiente. Entonces, los gradientes tienden a ser vectores, ¿verdad? Entonces, representarías vectores como, vectores de columna. Las arpilleras son matrices. Los hessianos son básicamente como, ya sabes, piensa en ellos como la segunda derivada en el entorno multivariado. Jacobianos. Los jacobianos son derivados de una salida con valor vectorial de, ya sabes, una entrada de valor vectorial. Todos esos pueden ser, veamos, gradientes, tal vez vectores. Matriz de S, simétrica, jacobiana, nuevamente, una matriz. Y el jacobiano probablemente no será simétrico, etc. Y también veremos cómo usar el álgebra lineal muy literalmente en los métodos del kernel. No se espera que sepas qué es un método del kernel. Solo lo estoy enumerando aquí. Solo para, ya sabes, aprender álgebra lineal tiene usos en todos estos, varios escenarios, ¿verdad? Y por cálculo también me refiero, ya sabes, en general, optimización. Ya sabes, dada una función de pérdida, necesitamos minimizarla, ¿verdad? Y vamos a usar, gradientes y hessianos y, y, etcétera, ¿verdad? Así que sí. Entonces, el álgebra lineal es importante, y es muy importante que te sientas cómodo manipulando estos conceptos como matrices y vectores, y ahora, multiplicándolos, tomando inversas, etc. Cualquier pregunta, antes de pasar a algunos conceptos más interesantes. Ruido no hay preguntas. Ruido entonces vimos la multiplicación MATR y ZVCTOR aquí, ¿verdad? Así que aquí está, hagamos una interpretación geométrica de ruido. Entonces el álgebra lineal es un campo de las matemáticas donde es muy fácil visualizar cosas, lo que lo hace realmente divertido y también algo fácil una vez que adquieres las intuiciones básicas.
Bien. Entonces vimos la multiplicación MATR y ZVCTOR. Entonces A, llamemos a una matriz como A, está en ruido Rm por N. Y digamos que tienes un vector X en R, ¿verdad? Ahora, cuando haces una multiplicación MATR y ZVCTOR, obtienes algo llamado AX, ¿verdad? Y esto es en el salón ruido, ¿verdad? Entonces, una forma de pensar en AX es a través de esto, ya sabes, interpretación de filas o interpretación de columnas, ¿verdad? Pero una forma aún más útil de pensar en esto es pensar en A como algún tipo de función, ¿verdad? Piense en A como una función. Ya sabes, hemos estado mirando la matriz como un conjunto de números, ¿verdad? Así que deja de pensar en ello como un conjunto de números, pero piensa en ello como una función que toma X como entrada y genera, ya sabes, ese vector. Ahora, supongamos que tenemos A en ruido R3×3, lo que significa que tenemos U, toma como entrada valores de un espacio tridimensional, y su salida también es un espacio tridimensional, ¿verdad? Ahora estamos pensando en A como una función, ¿verdad? ¿Quién? Que toma como entrada, las entradas son vectores y las salidas también son vectores, ¿verdad? Entonces X es un vector, H también es un vector. Están en diferentes dimensiones, ¿no? Bien. Entonces toma como entrada un vector de n dimensiones y produce una salida que es un vector de m dimensiones, ¿verdad? Así que escojamos algo, así que supongamos que esta es la que hace la multiplicación. Y ruido entonces estos S o N llamémoslos eje X, eje Y, eje Z, ruido es 3×3. Y digamos que N o S o TR o S entonces este es un vector en, ya SABS esto es algo de X. Vive en un espacio tridimensional y tiene, ya sabes, como una representación de columna, ¿verdad? Multiplicado por A, ¿verdad? Y digamos que lo asigna aquí, en el espacio de salida, ¿verdad? Ahora, tomemos otro vector, llamémoslo ahora este es otro vector, ejecútelo por A, le dará una salida diferente, ¿verdad? Entonces tal vez venga aquí. Y de manera similar, ya sabes, toma un tercer vector, cierto, a través de A, probablemente vendrá aquí, ¿verdad? Entonces, lo que representa esta imagen es que tienes esta función A, ¿verdad? Ya no pensamos en ello como números. Pensamos en ello como una función para la cual alimentamos, tomamos algún punto en el espacio de entrada como entrada, lo introducimos en la función y genera, ya sabes, un nuevo vector en una diferencia, ya sabes, posiblemente un espacio dimensional diferente. Y en este caso, son 3 y 3 para simplificar las visualizaciones, ¿verdad? Ahora, si A tiene rango completo, lo que significa que su rango es 3, en este caso, ¿verdad? Habrá un mapeo único entre cada punto de la entrada y cada punto de la salida. Habrá uno, ya sabes, un mapeo 1 por 1, un mapeo 1 a 1 entre cada punto en la entrada y un punto correspondiente en la salida, ¿verdad? Ahora bien, si A es una matriz que hace posible ese mapeo 1 a 1, A es una matriz de rango completo, ¿verdad? Ahora, este es el espacio de entrada, ruido, y este es el espacio de salida, ruido, ¿verdad? Ahora bien, también podrías imaginar que existe alguna otra matriz, llámala B, que toma estos valores como entrada, ¿verdad? Diga el rojo, como entrada, páselo por B y generará el punto original por aquí, ¿verdad? Ahora, si A es una matriz de rango completo, entonces existirá tal B, ya sabes, que hace el mapeo inverso, y este B también se llama A inversa. Bien, entonces A es la función que toma vectores como entrada y los asigna a alguna salida. Y mientras sea de rango completo, habrá otra matriz, que es su inversa, que toma esto como entrada y corresponde a las salidas y el punto original como salida.
Bien. Ahora bien, este es el caso de una matriz de rango completo. Ahora, ¿qué pasa si ya no tiene el rango completo? Así que esto era ruido rango completo. Ahora bien, si una matriz no tiene el rango completo, técnicamente se le llama rango deficiente. Ruido, ¿verdad? De nuevo, este es el espacio de entrada, eje X, eje Y, eje Z. De manera similar, hay un espacio de salida, eje X, eje Y, eje Z, ¿verdad? Y tenemos una aquí. La A está, nuevamente, en R3 por 3. Ruido, pero supongamos que esta es una matriz de rango 2, ¿verdad? Ruido, ¿verdad? Y esta era una matriz de rango completo. Esta era una matriz de rango 3, por lo que podía asignar de manera única cada punto a cada otro punto, y se podía retroceder a través de la inversa. Ya sabes, ahora, si el rango es deficiente, lo que esto significa es que si el rango es 2, significa que existe un subespacio bidimensional en el espacio de entrada, ya sabes. Bueno, entonces existe un subespacio bidimensional. ¿Qué significa un subespacio? Supongamos que este es el espacio ambiental, es tridimensional. Supongamos que esta habitación es el espacio ambiental tridimensional. Cualquier espacio bidimensional, por ejemplo, este artículo que se extiende indefinidamente en todas las direcciones, es un subespacio que vive en este espacio tridimensional, ¿verdad? Ahora, si el rango de la matriz es 2, ya sabes, y es A una matriz de 3 por 3, entonces en este espacio ambiental tridimensional, existe un subespacio bidimensional que es específico de esta matriz, y ese subespacio debe pasar por el origen, ¿verdad? Y también, un subespacio correspondiente en el espacio de salida, que también es bidimensional, que es lo que la convierte, ya sabes, en una matriz de rango 2. Hay un subespacio bidimensional y un subespacio bidimensional. Ruido nuevamente, esto también tiene que pasar por el origen. Y existe un mapeo 1 a 1 entre puntos en este subespacio y puntos en este subespacio aquí. Ruido entonces, un punto en este subespacio puede mapearse aquí, otro punto aquí puede mapearse aquí. De manera similar, un tercer punto aquí puede ser mapeado aquí. Ahora, este subespacio se extiende hasta el infinito en todas direcciones, ¿verdad? En ambos, tanto en el espacio de entrada como en el de salida. Ya le brinda un mapeo 1 a 1 único entre elementos en estos subespacios. Pero A es una matriz de 3 por 3, ¿verdad? S es una función, piénselo como una función para la cual puede alimentar cualquier entrada. Ya sabes, solo porque existe un subespacio para el cual existe un mapeo 1 a 1, no significa, ya sabes, por ejemplo, que puedo tomar este punto que vive fuera del subespacio, ¿verdad? Esto es, ya sabes, pienso en esto como el espacio tridimensional ambiental, este es un subespacio bidimensional. ¿Qué pasa con el punto aquí donde está el bolígrafo? No es vivir en el subespacio, está fuera del subespacio, ¿verdad? Toma tal punto que, ya sabes cómo eso no vive en el subespacio. Aún puedes alimentar este punto como entrada a esta función y lo asignará a alguna parte, ¿verdad? ¿Dónde? Pero ¿dónde lo asignará, verdad? La forma de pensar en eso es que cualquier punto dado en la entrada, ya sabes, en el espacio de entrada de una matriz se puede descomponer, ¿verdad? Puedes descomponer X ruido en dos partes. Una parte ruido supongamos que es X, y X vive fuera del subespacio. Puedes descomponer esta X en dos partes, donde una parte vive en el subespacio y es de una manera más cercana a la X dada, y otra parte, que es este residual desde el punto más cercano al punto real, ¿verdad? Lo que significa asumir que el origen está en esa esquina y que este es un subespacio bidimensional que, ya sabes,
pasa por el origen y tenemos un punto aquí. Este punto se puede descomponer en dos partes, Este punto está representado por un vector que comienza en el origen y termina en este punto. Puedes descomponerlo en dos partes, donde una parte vive estrictamente en el subespacio y se extiende hasta el punto más cercano a este punto, y una segunda parte, que es un punto perpendicular al subespacio que se origina en ese punto más cercano a este punto, ruido, ¿verdad? Es como, ya sabes, el teorema de Pitágoras. Tienes dos componentes que forman ángulos rectos, y cualquier vector se puede descomponer en un componente que se encuentra en el subespacio y un componente que es estrictamente perpendicular al subespacio, ruido, ¿verdad? Y lo siento, ¿cuál es la pregunta? Inaudible. Sí, tú, puedes llamarlo una resolución, pero un término más comúnmente utilizado es descomposición. Entonces descompones ese vector en dos partes, ¿verdad? Y estas dos partes, cuando me refiero a descomposición, no me refiero a tomar el vector, ya sabes, y dividirlo en, ya sabes, un bidimensional versus uno tridimensional, ya sabes, lo que quiero decir es, ya sabes, no deberías confundir ese ruido, esta descomposición, como dividirla en ruido, una parte que vive en el subespacio versus otra. No es de eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que estamos hablando es, ya sabes, X ruido se puede escribir COM o ruido, voy a usar la palabra proyección aquí. Ruido, entonces, la proyección de X en el subespacio ruido más el término técnico aquí sería el espacio de fila ruido más la proyección en el espacio nulo. Ruido ahora, ¿qué significa eso? Quiero decir que vimos dos términos allí, un espacio de fila y un espacio nulo. Ahora, el espacio de filas es en realidad el subespacio que se asigna biyectivamente al correspondiente, ya sabes, el subespacio de salida, ¿verdad? Este subespacio en el espacio de entrada, a la derecha, para el cual existe la biyección, también se llama espacio de filas. Y se llama espacio de filas porque está formado precisamente por aquellos puntos que se pueden representar como una combinación lineal de las filas de A, ¿verdad? Sí. Pregunta. ¿Son todas las predicciones ortogonales? ¿Son todas las predicciones ortogonales? Ruido, llegaré a eso en un momento. Sí. Entonces, el espacio de filas está formado por todos los puntos que pueden representarse como combinaciones lineales de las filas de A, y es precisamente ese subespacio para el cual existe una biyección entre, ruido, ya sabes, el espacio de salida y el espacio de entrada. Entonces esto se llama espacio de filas y espacio de columnas, ¿verdad? También se llama el rango de También se llama rango o puedes, pensar en ello como columnas. Y estos son precisamente ruido esos. El conjunto de todos los puntos que se pueden representar como combinaciones lineales de las columnas de A, ¿verdad? Ahora, el punto de aquí, que no existía en el espacio de filas, dijimos, se puede representar como la suma de dos componentes. Podemos descomponerlo como la suma de dos componentes. Un componente que se encuentra en el espacio de filas y es el más cercano a X, y otro componente, que es, puedes llamarlo, ya sabes, lo que queda del residuo, a la derecha, que es ortogonal a tu espacio de filas. Y la pregunta era, ¿la proyección es siempre perpendicular al espacio en el que la estás proyectando? Sí, la respuesta es sí. Ruido, así que lo que quieres pensar es, supongamos que este es el subespacio. Ruido, este es un subespacio bidimensional en este espacio ambiental tridimensional, y tienes un punto aquí, ya sabes, donde está, ya sabes, un bolígrafo negro, y quieres proyectarlo en el espacio, en el subespacio.
Ahora, ruido LAL a la forma en que haces la proyección es buscar todos los puntos que existen en el subespacio, calcular la distancia desde el retroceso desde ese punto hasta este punto, y elegir el punto que tiene la distancia más pequeña, bien. Ruido ese punto es la proyección de LL. El punto que tiene la distancia más pequeña desde este punto es la proyección de este punto en el subespacio. Y la línea que conecta el punto verdadero con el punto de proyección siempre se encontrará en un ángulo de 90 grados. Siempre será perpendicular al subespacio mismo, ruido, ¿verdad? Es algo intuitivo, ¿verdad? Ruido entonces, en este subespacio ruido el punto que está más cercano en este plano a este punto será el que está directamente debajo de él, por lo que esa línea siempre será, ya sabes, perpendicular. Ruido eso responde a tu pregunta. Bueno, ruido sí. Pregunta. Entonces, ¿qué es el subespacio? Es posible inaudible origen inaudible. Los subespacios siempre pasarán por el origen. Ruido por definición, pasan por el origen porque, esto siempre será una combinación lineal de la fila o las columnas, y la combinación lineal puede ser solo cero, ya sabes, solo 0 veces la columna 1 más 0 veces columna 2. Entonces, el origen siempre es parte tanto del subespacio de entrada ruido como del subespacio de salida. Ruido sí. Pregunta. Ruido inaudible es posible inaudible. No lo sé inaudible sí. Entonces la pregunta es ¿qué es el espacio de filas? Entonces, el espacio de filas es precisamente el conjunto de todos los puntos que se pueden representar como columnas lineales de las filas, ruido, ¿verdad? Entonces, el espacio de columnas es el conjunto de todos los puntos que se pueden representar como una combinación lineal de las columnas de A, lo que significa el conjunto de todos los puntos que puedes obtener multiplicando algún vector con esa matriz, ¿verdad? Y de acuerdo con esta definición, es una combinación lineal de las columnas ruido de DDI. Ya sabes cómo tomas la transpuesta y obtienes el espacio de fila. Sí. Pregunta. ¿Ves que estos subespacios son inaudible en realidad inaudible? La pregunta es si los subespacios, sí, superposición inaudible también son inaudible a ruido. Entonces la pregunta es, ¿los puntos son de diferentes colores? ¿Son filas o columnas de la matriza? ¿Es esa la pregunta? Entonces, buena pregunta. Gracias por hacer esa pregunta. Así que los puntos que estoy eligiendo aquí, cierto, no tienen nada que ver. En ese sentido, no es necesario que sean una fila o una columna de A, ¿verdad? Los puntos que se encuentran en este subespacio se pueden representar como una combinación lineal de las filas de A, ¿verdad? Lo que significa es uno de entonces, si A tiene 3 filas, habrá 3 puntos en el subespacio que corresponden a las 3 filas de A. Tiene que estar ahí porque, ya sabes, lo que quiero decir con eso es que supongamos que A tiene 3 filas. Este es A, tiene 3 filas y este es el subespacio obtenido por combinaciones lineales de estas 3 filas. Lo que significa que una de las combinaciones podría ser un 0, 0, ¿verdad? Un multiplicado por la primera fila más 0 multiplicado por la segunda fila más 0 multiplicado por la tercera fila debe estar en el subespacio, ¿verdad? Lo que significa que la primera fila existe en algún punto del subespacio. ¿Tiene sentido? Sí, entonces ese es el espacio de fila y cualquier x dada. Ahora, ¿qué sucede? Ya sabes, volviendo a la pregunta de qué sucede si tomas algo de x que no existe en el espacio de filas de x y lo multiplicas por a, lo que sucede. Y aquí es donde la descomposición nos ayuda a encontrar una respuesta. Entonces, a de x será a de
Voy a abusar de la notación y escribirlo como x subrayado r más x subrayado n, donde está. Esta es la proyección de x en el espacio de fila, y este es el residuo, ¿verdad? Y esta dirección en la que vive el residuo también se llama espacio nulo de A, lo que significa que cualquier punto que viva en el espacio nulo de A siempre será mapeado a cero en el espacio de salida, eso se llama espacio nulo de A. Entonces, cualquier punto en el espacio de entrada se puede dividir en dos componentes. Un componente que vive en el espacio de filas y un componente que vive en el espacio nulo, ¿verdad? Y A de X, ya sabes, puedes representarlo como, ya sabes, el componente del espacio de filas más el componente del espacio nulo. Y como A es una función lineal, puedes escribir esta A de X subrayado R más A de X subrayado N, ¿verdad? Y esto es cero porque, ya sabes, estás alimentando esto, este es un vector en el espacio nulo, lo multiplicas por A, siempre llega a cero, ¿verdad? Y esto es solo A de X subrayado R. Entonces, la operación que quieres pensar en tu mente recibe cualquier punto en el espacio de entrada que puede o no estar en el espacio de filas. Cuando lo multiplicas por A, lo que sucede efectivamente es que proyectas ese espacio en el espacio de la fila y lo transfieres, ya sabes, y encuentras la salida correspondiente de esa proyección, ¿verdad? Entonces, esencialmente significa, esta operación es efectivamente simplemente podar cualquier cosa que esté fuera del espacio de fila de, ya sabes, desde la entrada. Encuentre la proyección en el espacio de la fila y lleve ese punto al espacio de salida, ¿verdad? Entonces este concepto de proyección es muy importante. Vas a encontrarte con este concepto, esta proyección nuevamente cuando hagamos una regresión lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, técnicamente, cómo calculamos la proyección? Aquí mismo, simplemente lo representé como una función abstracta llamada proyección. Y aquí usé, ya sabes, el vector resultante después de hacer la proyección. Pero, ¿cómo se calcula realmente la protección, verdad? Y eso tampoco es demasiado difícil, así que proyección. Empezaremos con el caso más simple. El caso más simple en el que considera que tiene un vector. Llamemos a este v algún vector. Y tienes otro vector, llamémoslo b. Hay dos vectores diferentes. Y ahora queremos proyectar b en la dirección en el subespacio abarcado por V, ¿verdad? V es un vector, e induce un subespacio y ese subespacio es un subespacio unidimensional que está formado por todas las combinaciones lineales del vector B, lo que significa tomar B, multiplicarlo por 2, obtienes tomas V, ya sabes. 2v es parte de ese subespacio, 1,5v es parte de ese subespacio, menos v es parte de ese subespacio. Entonces toda esta línea es el subespacio abarcado por v, donde está el vector v. Y ahora queremos proyectar el vector v en el subespacio, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Para eso existe, para una v dada, existe algo llamado matriz de proyección. Entonces, la matriz de proyección de V es V transpuesta sobre V transpuesta V. Desciframos esto en un minuto. Esta es una matriz de proyección, lo que significa que tomas esta matriz y tomas cualquier otro vector. Podría ser este vector, podría ser este vector, ¿verdad? Y si multiplicas V por esta matriz, el punto resultante será la proyección de B sobre eso, sobre el subespacio abarcado por V. Ahora bien, ¿por qué es ese el caso? Ese es el caso porque veamos lo que está sucediendo aquí. Ruido, voy a reescribir esto así V transpone B sobre V transpone V. Y esto es lo mismo que V sobre V normal, V normal transpone B, ¿verdad?
Entonces v transpuesta v es lo mismo que el cuadrado de la longitud de v. Es la norma al cuadrado de v. Y eso entonces este es el cuadrado de la longitud. Le distribuyo uno del largo a esto y otro del largo a aquello, no. Entonces, cuando divides un vector por su longitud, efectivamente lo estás reescalando a un vector de longitud unitaria, ¿verdad? Así que ahora voy a llamar a esto, digamos v tilde transpuesta b, donde v tilde es un vector a lo largo de v que tiene una longitud igual a 1. Quizás este punto de aquí sea v tilde, ¿verdad? Puedes elegir cualquier vector a lo largo de este, a lo largo, en el subespacio. Y siempre dará como resultado la misma matriz de proyección porque la estás reescalando según la longitud. Así que no importa qué vector específico elijas en el subespacio. Lo reescalamos por la longitud regresando a v tilde. Y la matriz de proyección es v tilde transpuesta. Ahora, este ruido voy a escribirlo como v tilde por v tilde transpuesta b, ¿verdad? Y esto que sabemos es cuando tomas el producto interno entre un vector de longitud unitaria y cualquier otro vector, ruido te dará la longitud de la proyección de este vector sobre un vector de longitud unitaria. Ruido entonces, si la transposición v es v tilde es un vector de longitud unitaria, tomas cualquier otro len, vector b, el producto interno entre dos vectores donde uno de ellos es unidad de longitud, va a ser la magnitud del otro vector a lo largo de la dirección del vector de longitud unitaria, ¿verdad? Entonces esta será la longitud de la proyección de b a lo largo de la dimensión de v. Y luego esto es solo un escalar. Estás cambiando la escala de v tilde en algún escalar nuevamente. Bueno, entonces esta es la matriz de proyección ruido de algún vector v, donde la matriz de proyección proyecta la entrada que se alimenta a la matriz de proyección en el subespacio que abarca. ¿Está esto claro? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué sucede si en lugar de un vector v te da v tienes una colección de vectores, un montón de vectores de columna? Por ejemplo, tenemos un subespacio abarcado por una colección de 3 vectores de fila. Ahora, si estos son los vectores sobre los cuales cuyo subespacio queremos proyectar X, seguimos algo muy similar a esto. En el espacio, en lugar de ser un vector, tendremos una matriz donde está la matriz aquí, habrá una matriz X, cuyas columnas son vectores que forman el subespacio en el que queremos proyectarlo. Bien, en este caso, era un subespacio con un solo vector. Pero si queremos proyectar B en un subespacio abarcado por múltiples vectores, ¿verdad? Luego, en lugar de V, vamos a utilizar alguna matriz X, cuyas columnas son precisamente esos, ya sabes, conjunto de vectores que forman el subespacio. Sí, pregunta. Inaudible necesitan ser linealmente independientes por definición, porque esos son, ya sabes, Para formar un subespacio, ya sabes, necesitas un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, toma, ths, a algún conjunto de vectores linealmente independientes de ese subespacio, ¿verdad? Y donde quiera que esté v, simplemente conecte x, así obtendremos x. Ruido esto se ve diferente a esto. Y eso es porque, en la transposición de v era un escalar y podías dividir algo por un escalar, ¿verdad? Pero x transponer x va a ser una matriz y no se puede dividir algo por una matriz. Ni siquiera es una operación significativa. ¿Cómo haces para hacerlo, verdad? Entonces, la forma correcta de pensar en esto es reescribir esto como v ruido. Bien,
Así que reescribí esto como transposición transposición V inversa V, que es lo mismo. Y es esta forma la que se puede generalizar a una forma matricial, ¿verdad? Entonces la matriz de proyección para un conjunto de columnas es esta. Y vamos a volver a encontrarnos con este concepto cuando hagamos una regresión lineal. Entonces, recuerda eso. Sí. Inaudible podría haberlo puesto en cualquier lugar. Podrías haberlo puesto en cualquier lugar. Sí. Inaudible, entonces la pregunta es, ¿por qué pusimos la X transpuesta a X inversa en el medio en lugar de hacia la izquierda o hacia la derecha, verdad? Entonces, quiero decir, la respuesta es, no sé si hay una respuesta satisfactoria, pero esto es lo único que tiene sentido. Si conoces otra posición coincidirá con las dimensiones, ¿verdad? Entonces X es M por N, X transpone X, o X transpone X inversa es N por N, y X transpone es N por M. Entonces, en cierto modo, ese es el único lugar donde encaja. Para multiplicar las cosas. Sé que no es una respuesta satisfactoria, pero es la única operación que tiene sentido. Bien, entonces este concepto de lo que sucede cuando estás ruido, toda esta idea de proyectar cosas y encontrar un punto para el cual ya sabes cómo existen biyecciones y se mueven y SV a ser un tema recurrente. Ese es algo que quieres entender muy bien, ¿verdad? Cualquier matriz dada que no sea de rango completo, existen subespacios en su espacio de entrada y salida, y la dimensión del subespacio será igual al rango de la matriz. Y cada vez que multiplicas un vector desde el espacio de entrada, lo que estás haciendo efectivamente es proyectar ese vector en el espacio de fila que es el subespacio de entrada para el cual existe una biyección, ruido, y luego llevar ese punto hacia el exterior. Salida, dimensión lo que también significa que ahora sí tenemos un punto que vive fuera del subespacio en el espacio de salida. Y queremos saber qué punto en el espacio de entrada me dará esto como salida. Lo que efectivamente estamos haciendo es la pregunta. ¿Qué es a inversa, verdad? Eso no existe allí, ya que en ningún punto del espacio de entrada podemos llegar a un punto que viva fuera del espacio de la columna. Bien, este punto es inalcanzable. Y cuando cubrimos la regresión lineal, haremos exactamente esta pregunta. Cuando tenemos un punto que no es inalcanzable, ya sabes, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a encontrar una entrada que, ya sabes, es básicamente una regresión lineal, de la cual continuaremos el viernes? Pero toda esta idea de subespacios, ya sabes, espacio de filas, descomposición en espacio nulo, biyección, estas son cosas que quieres digerirlas bien, ya sabes, y absorberlas muy bien. Vamos a ver. Tenemos unos 8 minutos más, está bien. Entonces, quizás podamos incluir este ruido. Puede que hoy nos excedamos un poco en el tiempo, pero intentaré resumir todo lo que sea posible y podremos continuar con el resto. Muy bien, aquí vimos una especie de representación visual de lo que la matriz hace en la entrada y la salida. Ahora, a continuación nos limitaremos solo a matrices cuadradas, lo que significa que los espacios de entrada y salida tienen las mismas dimensiones, y para fines de visualización, solo consideraremos, digamos, un espacio tridimensional. Punto. Bien. Ahora, en este diagrama tenemos dos imágenes diferentes, dos imágenes diferentes para el espacio de entrada y el espacio de salida. Pero ahora, como A es simétrico, lo siento, A es una matriz cuadrada, vamos a superponer el espacio de entrada y salida en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces aquí,
El espacio de entrada y el espacio de salida se superponen aquí. Ahora hagamos la pregunta, ya sabes. Ya sabes, hagamos la pregunta. Vimos lo que pasó, ya sabes. Elige, ya sabes. Elige algunos puntos, ya sabes. Pásalo por A. Obtienes una salida. Punto de salida. Ahora bien, ¿qué pasa si tomamos la esfera unitaria alrededor del origen? Por esfera unitaria me refiero solo a los puntos de la superficie de la esfera unitaria. Piense en ello como un balón de fútbol en el centro del origen. Y tomas cada punto de la superficie, lo pasas por A, obtienes un punto de salida correspondiente para cada, ya sabes, punto de entrada del balón de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la forma resultante? Bien, entonces eso se verá como un elipsoide. Ese es, ya sabes, casi como una elipse. Así que eso va a ser verdad. Entonces, ¿qué pasó exactamente aquí? Nosotros ese es un espacio de entrada y salida tridimensional. Comenzamos con la entrada. No teníamos una entrada, pero teníamos una colección de puntos como entradas. Y esa colección eran precisamente aquellos puntos que viven en la superficie de una esfera unitaria. Y digamos que tomamos este punto en el espacio de entrada, lo pasamos por A, obtenemos un punto de salida correspondiente y ese punto, digamos, este. Bien, entonces, cada punto en la superficie de entrada se asigna a algún punto en la superficie de salida de esa forma, ¿verdad? Podríamos haber hecho esto con cualquier forma de entrada, pero, ya sabes, la esfera es fácil de analizar, ¿verdad? Ahora, de manera similar, lo haces para otro punto, digamos este punto, y digamos que se asigna aquí, y digamos que elegimos qué color tenemos, VRD, y digamos que elegimos este punto y ese mapa aquí. Bueno, ahora, vimos qué sucede cuando tomamos alguna forma, por ejemplo, una esfera y la pasamos por A, en lugar de pensar en pasar un punto por A. Ahora imagínese ejecutar una forma completa, y ya sabe, una forma completa a través de A, lo que esencialmente significa que está ejecutando cada punto de esa forma a través de A y calculando el punto de salida que, ya sabe, sería alguna otra forma. Así que ahora piense en ACOM o tomando una forma como entrada y emitiendo una SH, una forma diferente como salida. Si la forma es una esfera unitaria alrededor, es la esfera unitaria alrededor del origen, la salida será un elipsoide. Bien, ahora, este elipsoide, suponiendo que A también sea simétrico, ¿verdad? Tendremos, esencialmente hay dos cosas. Primero que nada, esta fue la entrada, esta fue la salida, esta es una, lo que significa que aquí se realizaron dos operaciones. Por un lado, hay un cambio en magnitud, entonces la magnitud bajó un poco y hay un cambio en dirección, ¿verdad? Básicamente, A le gustó, y ya sabes, efectivamente dos cosas, un cambio de dirección y un cambio de magnitud. Ahora, habrá algunos puntos ruido a lo largo, y ya sabes, algún punto en la esfera unitaria para el cual el único cambio será un cambio en magnitud y ningún cambio en dirección, ruido, ¿verdad? Y esos son tus vectores propios. Ruido para una matriz de rango completo de 3 por 3, habrá tres vectores propios, ¿verdad? Y este será uno de ellos, y si es simétrico, esos vectores propios serán perpendiculares. Lo siento, usé un color incorrecto que no debería haber usado. Eso es todo. Entonces este será un vector propio y habrá otro vector propio, que asignará este punto en la entrada a un punto en la salida donde lo único que cambia es la magnitud y no la dirección. Sí. Pregunta. Inaudible, lo siento. Inaudible entonces, necesariamente tiene que tener tres vectores propios. Entonces tendrá tres vectores propios. Sin embargo, algunos de los valores propios pueden ser cero.
Voy a llegar a eso, ¿verdad? Entonces, este será, ya sabes, el vector propio número 1 para el cual la escala es máxima. Bien. Y el valor propio es la relación entre la longitud del vector de entrada y la longitud del vector de salida. Entonces, si el vector de salida se estira mucho a lo largo del vector propio, entonces tienes un valor propio grande, ¿verdad? Y si el vector propio S está reduciendo el punto más cerca del origen, entonces el valor propio es, ya sabes, menor que 1. Si es mayor que 1, el punto de origen es mayor que 1. Tu punto también puede invertirse en dirección, en cuyo caso tu vector propio es negativo. Bien. Ahora, ese es el vector propio, y, el valor propio ese es la relación entre la salida y, la magnitud de entrada. Puede suceder que cuando tomas la esfera unitaria o el balón de fútbol como entrada en el campo, como salida, la salida puede no ser un elipsoide, pero puede ser una elipse plana, lo que significa que perdiste tu dimensión. Se aplastó en una elipse bidimensional en lugar de tener una forma tridimensional rígida, elipsoide. Eso significa que el valor propio a lo largo del tercer vector propio era 0, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tercer vector propio, ya sabes, todas las longitudes se asignaron a 0. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ahora se hizo una pregunta antes, ya sabes, ¿cuál es el significado del rango de una matriz? El rango de una matriz es precisamente igual al número de valores propios distintos de 0, ¿verdad? Si L así la matriz, entonces esto está NN en una matriz cuadrada, configuración. Si una matriz tiene rango completo, entonces significa que una esfera unitaria siempre resultará como una especie de elipsoide con el mismo número de dimensiones. Si tiene déficit de rango, es posible que el elipsoide que sale haya perdido algunas dimensiones,